Bienvenido a nuestro canal de noticias directas. Ucrania está luchando con todas sus fuerzas para lograr lo imposible. El líder ruso está conmocionado por estos contraataques. A poca distancia del aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania, las fuerzas ucranianas se están volviendo más audaces. Ucrania merece un aplauso, ya que penetró profundamente en Rusia el lunes al apuntar a 2 bases aéreas de bombardeo estratégico. La respuesta del líder ruso, que quedó atónito por esta jugada de Ucrania, no pudo pasar de una respuesta clásica. En respuesta, el ejército ruso lanzó otra fuerte andada de misiles balísticos y de crucero contra ciudades e infraestructura crítica de Ucrania. Incluso si Putin continúa con su lluvia de misiles, sus fracasos contra Ucrania son demasiados para ser compensados. Las cifras de bajas rusas continúan creciendo. Según estimaciones ucranianas, el ejército ruso pierde una media de 500 soldados cada día. Las pérdidas, especialmente en la región de Bakhmut, son demasiado altas para ignorarlas. Rusia está perdiendo un total de 100 soldados por día cuando intenta atacar a las fuerzas ucranianas en Bakhmut, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Las fuerzas ucranianas lograron repeler a las tropas rusas en Bakhmut y sus alrededores el 4 de diciembre, cuando las tropas rusas intentaron capturar toda la región de Donetsk. El Estado Mayor de Ucrania informó que las tropas ucranianas repelieron los ataques rusos cerca de Berestove, Bilohorivka, Yakovlivka, Soledar y Bakhmutske, al noroeste de Bakhmut, y cerca de Opidne, Klishchivka, Andrivka y Kurdiumivka, al sur de Bakhmut. Se afirma que 50 soldados resultaron heridos y 50 soldados murieron en un día en Bakhmut y sus alrededores. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, las supuestas bajas diarias están comenzando a aumentar, ya que se estima que Rusia perderá 100.000 soldados en menos de un año. Tales pérdidas horribles causan numerosos efectos negativos en un ejército. El aumento de las bajas día a día es una de las principales razones de la desmoralización de los soldados del ejército ruso por el bien de las ambiciones de Vladimir Putin. El hecho de que los soldados que derramaron sudor y sangre en la guerra durante 10 meses casi fueron arrojados a las picadoras de carne hizo que los soldados rusos perdieran la moral y la motivación. Los límites de tolerancia ahora se superan en las unidades militares rusas desmoralizadas. Con la prolongación de la guerra, el aumento de fracasos, municiones y alimentos insuficientes, así como el sentimiento de inutilidad de los soldados rusos, las cuerdas llegan al punto de ruptura. Hemos mencionado en nuestras noticias anteriores que estallaron disturbios muchas veces en el ejército ruso y en las calles de Rusia. Sin embargo, estas revueltas no se detienen. Los rechazos rusos siguen revelándose. Un número cada vez mayor de soldados rusos movilizados para luchar en Ucrania es repugnante y, según los informes, cientos han sido arrestados en las últimas semanas por desobedecer las órdenes de sus comandantes militares. Además de las rebeliones en el ejército ruso, las deserciones masivas están entre los temas que ocupan la agenda. El precio de las deserciones masivas se paga muy caro. La unidad de Sevalnev supuestamente sufrió grandes pérdidas en noviembre. Algunos de los soldados murieron y el resto desertó. Según los informes, un comandante ruso murió después de que los miembros de su unidad huyeron en masa de la línea del frente. El nombre del desafortunado comandante que perdió la vida era Viktor Sevalnev. ¿Acaso fue ejecutado un comandante ruso por permitir que los soldados escaparan en Ucrania? Un exprisionero ruso podría haber estado mejor en un campo de trabajo forzoso. Estar todavía vivo es siempre la mejor situación disponible. Resulta que el exconvicto de 43 años fue reclutado por el notorio grupo Wagner, una unidad mercenaria descrita como el ejército privado de Vladimir Putin. Fue nombrado jefe de la 7ª compañía de fusileros motorizados de la llamada República Popular de Luhansk, en el este de Ucrania. Aunque el nombre de la unidad le daba un aire de credibilidad, era una de las pocas milicias del pueblo, lejos de ser una fuerza de combate militar profesional. Sin embargo, Viktor Sevalnev, que formaba parte de la milicia popular, tuvo que pagar con su vida la deserción. Según los informes, Sevalnev le dijo a su esposa que temía que le dispararan después de que los soldados bajo su mando desertaran en masa. Hoy soy yo, mañana otro soldado y ya, somos solo material para ser sacrificados. El Ministerio de Defensa está disparando a la gente. Según los informes, Sevalnev le dijo a su esposa en la última llamada telefónica lo que había sucedido. Murió solo 5 días después, el 25 de noviembre, por heridas de metralla y fuertes impactos de metralla en la cabeza. Su esposa fue informada de que había muerto la semana pasada
y que su cuerpo sería enviado a Moscú en un ataúd de zinc. Esto se utilizó para proteger a las familias de ver los restos muy desfigurados de sus seres queridos. Sin embargo, la esposa de Sevalnev no acepta que su esposo resultó herido y murió en la guerra. Ella argumenta que su esposo fue considerado responsable de las deserciones y fue brutalmente eliminado por eso, pero Prigozhin negó los informes de que Sevalnev fue asesinado. También negó rotundamente que Prigozhin-Sevalnev fuera contratado por el grupo Wagner. Cuando estas acusaciones salen a la luz, se cuestiona la credibilidad de la versión del Kremlin de los hechos que llevaron a la muerte de Sevalnev y otros oficiales rusos. Sin embargo, es probable que la verdad nunca salga a la luz. Es posible, y tal vez igual de probable, que estos hombres sean un ejemplo para que otros oficiales mantengan a sus hombres a raya. Parece que ahora Rusia puede adoptar una postura más dura y comenzar a disparar contra los desertores y los comandantes que no pueden mantener a sus tropas a raya. Más de 40 rusos contratados por el grupo Wagner han sido ejecutados en los últimos meses, según Olga Romanova, directora de la organización Russia Behind the Bars, con sede en Moscú, que hace campaña por los derechos de los presos en Rusia. Estas almas desafortunadas son solo una pequeña parte de las pérdidas totales que Rusia ha visto en Ucrania. Actualmente se cree que decenas de miles de soldados rusos han muerto en el conflicto y esta cifra podría afectar al país durante décadas. Como se informó anteriormente, estas son pérdidas insostenibles para un país y un ejército que no ha movilizado completamente sus recursos para la guerra. El presidente ruso Vladimir Putin optó por distanciar al pueblo ruso tanto como fuera posible de los horrores del frente. Quizás si el público supiera toda la verdad, estaría en juego la vida de Putin. El intento de Vladimir Putin de mantener al público a distancia ya no parece posible. Las enormes pérdidas contra Ucrania, las rupturas y las rebeliones en el ejército y las acusaciones de ejecución de los comandantes sacuden profundamente la fe del pueblo ruso en Putin. Vladimir Putin enfrenta el desafío de mantener a los rusos de su lado a medida que disminuye el apoyo público a la guerra en Ucrania. Encuestas recientes en Rusia muestran que el apoyo público a lo que el presidente ruso llama una operación militar especial ha disminuido significativamente. Según el informe, estos datos indican que el 55% de los rusos está a favor de las conversaciones de paz con Ucrania y solo el 25% apoya la continuación del conflicto. Es deplorable ver que una parte cada vez menor, pero aún significativa, de los ciudadanos rusos apoya e incluso se entusiasma con la guerra en Ucrania a pesar de los fracasos militares de Rusia. El conflicto se ha vuelto cada vez más tangible para muchos rusos desde que Putin ordenó en septiembre una movilización parcial de las fuerzas de reserva, a pesar de los esfuerzos de las autoridades rusas por contener de manera integral el entorno informativo. Probablemente será cada vez más difícil para el Kremlin dar incluso una aprobación táctica a la guerra entre la gente, ya que es poco probable que Rusia logre grandes éxitos en el campo de batalla en los próximos meses. A medida que las fuerzas ucranianas ganan terreno y la guerra continúa causando bajas rusas, es probable que la dinámica sociopolítica continúe volviéndose contra el Kremlin. En este caso, los seguidores del líder ruso disminuirán día a día. Vladimir Putin probará tremendamente la amargura de la soledad junto con sus fracasos. Gracias por mirarnos.